El hijo de la promesa. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor su Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, obedeciéndome, y sé perfecto, y yo haré una alianza contigo. Yo haré que tengas muchísimos descendientes. Génesis 17, versículos 1 y 2. También Dios le dijo a Abraham: tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara, porque la voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla, y ella será la madre de muchas naciones, y sus descendientes serán reyes de pueblos. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba: ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces le dijo a Dios: ojalá mi hijo Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó: no, lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac, que significa risa. Solo con él confirmaré mi pacto. Será un pacto perpetuo, y lo mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a tu hijo Ismael, yo también te he oído, y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de 12 príncipes importantes, y haré que él también una nación muy grande. Sin embargo, mi pacto yo lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará dentro de un año, por estos días. Génesis 17, del 1 al 21. Además, el Señor nuestro Dios le dijo a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Por allí, en la tienda de campaña, respondió Abraham. Y el Señor le dijo: el año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Y como Abraham y Sara ya eran muy ancianos, además Sara ya había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Y el Señor, nuestro Dios, le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor, el Dios Todopoderoso, no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó: yo sé que te reíste. Génesis capítulo 18, del 9 al 15. Recordemos que desde el primer día que Dios se le manifestó a Abraham, le prometió una gran descendencia. Dios le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tu descendencia voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan,
y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Y Abraham le creyó a Dios y dejó todo, aunque él no tenía ningún hijo. Tenía 75 años cuando salió de su tierra, llevando a su esposa Sarai, que era estéril. Y estando Abraham en la tierra prometida, Dios le dijo: desde el mismo lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste, porque yo te daré la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Así que levántate y recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Génesis capítulo 13, del 14 al 17. Y así lo hizo a Abraham, creyéndole a Dios. Sin embargo, pasaron los años y Abraham seguía sin tener ningún hijo, pues su esposa Sarai era estéril. Y sucede que cuando pasa el tiempo y no vemos todavía lo que se nos ha prometido, nos llenamos de temor. Por eso, conociendo Dios los pensamientos de Abraham, le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. Pero el Señor, nuestro Dios, le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo, y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Y Abraham le creyó al Señor nuestro Dios, y por eso el Señor lo aceptó como justo. Génesis capítulo 15, del 1 al 6. Pero siguieron pasando los años sin que Abraham tuviera ningún hijo. Abraham tuvo mucho tiempo para poder regresar a su país, de donde había salido, y olvidarse de la promesa de Dios. Pero se mantuvo firme, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, viviendo como extranjero, andando de un lado a otro y habitando en tiendas de campañas. Un día le dijo Sarai, su mujer: mira, el Señor, nuestro Dios, no me ha permitido tener hijos. Así que te ruego que te unas a mi sierva Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Génesis capítulo 16, versículo 2. Así Abraham tuvo un hijo de Agar, al que le puso por nombre Ismael, teniendo la esperanza de que Dios cumpliera sus promesas a través de Ismael. Finalmente, cuando sus cuerpos estaban casi como muertos por la edad,
teniendo Abraham 99 años y Sarai 90 años? El Dios Todopoderoso se le apareció y le dijo: te daré un hijo por medio de Sara. La bendeciré y será madre de naciones. Pueblos y reyes saldrán de ella. Por eso, Abraham le ganó la risa y pensó: ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Y le dijo a Dios: mejor dale a mi hijo Ismael esa bendición de la que hablas. Pero Dios le respondió: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, que significa risa. Y yo estableceré mi pacto con él. Será un pacto perpetuo para su descendencia después de él. Mi pacto que yo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo, el año que viene. Génesis 17, del 16 al 21. Y así fue. Dios cumplió su palabra y Sara tuvo un hijo. Entonces Sara pensó: Dios me ha hecho reír. Y todos los que lo sepan que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo, a pesar de que él ya está tan viejo. Génesis capítulo 21, versículos 6 y 7. El hijo de la promesa de Dios deja ver claramente que no es por la voluntad del ser humano y no tiene nada que ver con lo que el hombre puede hacer, sino que es porque Dios lo prometió y él sabe cumplir su promesa, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Dice la Biblia que tener fe en Dios es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar bien convencido de la realidad de cosas que no vemos. Por eso, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por la fe, sabemos que Dios formó el universo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Hebreos capítulo 11, del 1 al 3. Por la fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campañas, andando de un lugar a otro. Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9. Y aunque Abraham y Sara ya eran demasiado viejos para tener hijos, además que Sara era estéril, no impidió que Dios cumpliera su promesa. Dice la Biblia que Abraham recibió nuevas fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, ya casi como muerto, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se pueden contar. Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Y todavía más, Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham no dudó en Dios, sino que resueltamente se dispuso a obedecer a Dios. Dice la Biblia que Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio.
Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo que Sara le había dado, a pesar de que Dios le había prometido: en Isaac te será llamada descendencia, la descendencia prometida por Dios. Abraham se dispuso a obedecer a Dios, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos capítulo 11 del 17 al 19. El hijo de la promesa es fruto de la fe en Dios. Los verdaderos descendientes de Abraham son los que manifiestan una misma fe. Esta es la buena noticia del Evangelio que se ha mandado a predicar a todas las naciones de todo el mundo. Dijo Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también para el que no lo es. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Así Abraham le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En la Biblia, previendo que Dios justificaría a todas las naciones por medio de la fe, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, del 6 al 9. Porque está escrito en la Biblia que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar y de la otra de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, en forma natural, mas el de la libre por la promesa de Dios. Y esto es una alegoría, porque estas dos mujeres representan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas capítulo 4, del 22 al 26. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ocurre como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ocurre ahora. Mas, ¿qué dice la Biblia? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gálatas capítulo 4, del 28 al 30. Porque el que piensa que es justo porque obedece toda la ley de Dios, se engaña a sí mismo. Dijo Santiago: porque todos nosotros ofendemos muchas veces. Santiago 3, 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometas adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Por eso dice la Biblia:
No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:20. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y además nos limpiará de toda maldad. Porque si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso. Y así no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Primera de Juan capítulo 1 del 8 al 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es claro entonces que el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Los que aceptan esta palabra son los hijos de la promesa.